Entonces nada más vamos a ver de forma rápida los últimos puntos, nada más para que no queden como que al aire. Esto ya en teoría ya lo hemos estado viendo. Nada más es como un resumen de cuáles serían los puntos finales para una evaluación genética y un programa de selección. Entonces, primero vamos a tener que hacer una evaluación de los individuos, una evaluación genética de los individuos. Ya vimos que necesitamos tener el fenotipo, necesitamos tener los pedigrís y si se puede también los genotipos. Y con esto se va a hacer un modelo que ustedes ya trabajaron, en donde se van a incluir efectos ambientales, la parte genética, y con eso vamos a obtener un valor genético de cada individuo. ¿Ok? Estos valores genéticos se les conoce también como diferencia esperada en la progenie, ¿ok? O DEPs. Y pueden llegar a tener varios nombres dependiendo de la especie o de la raza o incluso de la asociación. Entonces, cada uno le puede poner el valor genético, el nombre al valor genético que quieran, ¿no? Entonces, básicamente se le llama diferencia esperada en la progenie porque es lo que yo espero que mejore o que aumente o que disminuya la característica si selecciono esos individuos. Y las predicciones del mérito genético se hacen con relación a un grupo de base de animales. Entonces era lo que yo les decía. Necesitamos una población base y esa población base la vamos a estar utilizando para hacer estas predicciones de valor genético. La elección de la base genética va a ser arbitraria, básicamente depende mucho de los animales que tengamos. Y los vamos a poner como una población de base cero, ¿sale? Sí, es decir, vamos a decir, ok, yo empiezo a evaluar mis animales desde el año 2000, entonces esa es mi población de base, y a partir de ahí yo voy a hacer la comparación de qué tanto mejoran o qué tanto disminuyen los animales, la genética de los animales, en comparación con estos animales. ¿Ok? Esto se hace básicamente porque eh, porque es una forma fácil desde el punto de vista matemático de hacer una evaluación de los individuos. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando se tienen factores en un modelo estadístico, uno de los niveles de los factores se pone como referencia y la comparación se hace con ese valor de referencia. Entonces, básicamente aquí se hace lo mismo, se pone una población de base y se pone como referencia para saber quiénes si están aumentando o disminuyendo la genética de los individuos. Cada asociación o ganadería pone su población base diferente. ¿Ok? Y vamos a obtener estos valores genéticos para diferentes características. Por ejemplo, aquí tenemos para peso al nacer, para peso al destete, peso al año, leche materna, etcétera, etcétera. Y aquí vienen unos ejemplos de cómo se debe de interpretar estos valores genéticos. Entonces vamos a poner dos toros, ¿no? Uno tiene una diferencia esperada en la progenie, un valor genético de más 20, y el otro tiene un valor genético de más 11. ¿Ok? Entonces básicamente nos está diciendo, con referencia a la progenie, cuál sería la diferencia esperada si selecciono a un animal o al otro. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, si esto predice que el toro X va a producir en 9 kilogramos, va a superar a la progenie del toro Y. ¿Ok? Que de hecho creo que esto está mal. Esto lo tengo que corregir. Ah, no es cierto, no, sí está bien. Sí, porque es más 20 y el otro es más 11. ¿Sí? Entonces la diferencia son 9 kilogramos. Entonces son 9 kilogramos extra que está produciendo más el toro X que el toro Y para la característica que se está midiendo. ¿Ok? Y básicamente nos sirve para eso. O sea, el valor genético es para comparar a los individuos y poder decir a quién voy a escoger.
Bueno, cuando se tiene un valor genético, el valor genético va a tomar las unidades de la característica que se midió. Entonces, si son kilogramos, el valor genético va a estar en kilogramos. Si es litros, el valor genético en litros, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos al final el ejemplo de que tenemos un toro que tiene una diferencia esperada en la progenie de 0.7 kilogramos, espero una superioridad de 700 gramos en la progenie de este toro con referencia en la población 0, ¿sí? O con un valor genético de 0. Ahora, estos valores genéticos, todos los valores genéticos van a tener una precisión, ¿sí? Es decir, una cosa es la predicción y la otra cosa es la precisión. Entonces, la predicción me dice, ok, va a pasar esto. ¿Con qué precisión? Bueno, va a depender del número de registros que yo tenga para ese individual, para la relación genética que existe entre los individuos que tienen registros, la heredabilidad de cada fenotipo y bueno, y de la estructura básicamente del modelo que se está utilizando, ¿no? Del número de grupos contemporáneos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un toro que estoy evaluando, o una vaca, o un cerdo, y tengo muy poquitos registros, la precisión va a ser muy, muy pobre. Conforme vaya aumentando el número de registros, esa precisión va a ir aumentando muchísimo más. Ya los toros, los supertoros, por ejemplo, que se venden a nivel internacional, tienen una precisión del 99% porque han sido probados en muchos hatos con muchas hijas, ¿no? Que eso es lo que se espera. Ahora, para que un animal pueda entrar a una evaluación genética, se le pide un número mínimo de registros y un número mínimo de individuos relacionados en el pedigrí. Es decir, yo para poder meter un toro a una evaluación debe tener mínimo, vamos a suponer, 5 registros de 5 hijas, bueno, 5 hijas con producciones con registros. Y además esas 5 hijas deben estar tal vez al menos en 5 hatos diferentes. Ese sería el mínimo, ¿no? Para obtener una precisión muy pobre. Y lo ideal es que a partir de ahí aumente el número de registros, número de hijas y número de hatos. Entonces aquí vienen algunos ejemplos de precisiones. Una precisión de menor de 40 es muy poco confiable. Eso es como cuando te ves el clima y te dicen la probabilidad de lluvia es del 50%, o sea, puede llover, sí o no, o sea, quién sabe. Una precisión de 40 o 60% ya es la que vamos a tener, por ejemplo, para toros jóvenes que no tienen mucha información. Una precisión ya confiable es por encima del 60%, que es la que ya tenemos para toros probados. Y una precisión alta, que sería arriba del 80%, va a ser la precisión que se tiene, por ejemplo, para los super toros o los super sementales. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ya lo vimos. Los grupos contemporáneos son los efectos ambientales que vamos a incluir en un modelo para poder evaluar los animales. Ya vimos que se puede incluir, por ejemplo, el hato, el año, la pastura, el fecha de destete, sexo, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo hemos, no me voy a meter en esto porque esto ya lo vimos y han hecho ejercicios de esto. Ahora, ¿cómo se interpretan estas diferencias esperadas en la progenie de dos toros para su peso al nacer, el peso al destete? Entonces, tenemos el toro A que dice peso al nacer más 2.2 y peso al destete más 10. Y el toro B tiene un peso al nacer de menos 0.5 y un peso al destete de más 3.2. ¿Quién me puede ayudar a interpretar esto? A ver, Saúl. Por lo que el toro A, con respecto al grupo de referencia, pesa 2.2 kilos más que el grupo de referencia y termina pesando 10 kilos más que ese al destete. Y Ok. el caso del toro B, al contrario, está pesando 500 gramos menos que el grupo de referencia. Ok. Y cuando lo destetan pesa 3.2 kilos más.
Ok, de acuerdo. Alison, Bueno, no sé si esté bien, pero es lo que pensé, que tal vez ese, por ejemplo, del toro A, el más 2.2, significa que en la progenie que vaya a dar ese toro, o sea, su hijo pues va a pesar 2.2 kilos más. mm, más o menos. Tú esperarías que si nada más si es la diferencia esperada en la progenie para solamente del toro, o sea, si tú no estás tomando en cuenta la diferencia esperada en la progenie de la madre, lo que se espera es que aumente nada más la mitad de lo que viene siendo el valor genético de este individuo. ¿Sale? Entonces, si tú lo quieres poner en comparación con las crías, tú esperarías que ese más 2.2 se dividiera entre 2 porque te falta el valor esperado de la progenie de la mamá. ¿Ok? Este, ¿sí, Alison? Bueno, es que iba a decir que faltaría interpretar lo que es la parte de diferencia. Ajá, exacto. Y Eso iba. bueno, me parece que esta indica que cuál es la diferencia entre el toro A y el toro B. Entonces, Ajá. nos indica, por ejemplo, en el peso al nacer, que el toro A va a pesar 2.7 kilos más que el toro B. Y en el caso del destete, que el toro A, que tiene un destete con un peso mayor, va a pesar 6.8 kilos más que el toro B cuando sea destetado. Bueno, sí, que estamos hablando, acuérdense, aquí estamos hablando de las crías, porque ese es el valor genético de estos animales que ya lo evaluaron, que ya se fue, valoran. Y entonces todos estos valores es lo que se espera para sus crías. Pero sí, básicamente esa es la interpretación. Entonces, si tuvieran que escoger aquí, pues no hay mucho que pensarle. Podrían escoger al toro A porque tiene mejores valores genéticos. ¿Ok? Habría que ver la precisión de cada una de estas evaluaciones, porque si tengo un valor genético alto, pero una precisión baja, entonces, eh, pues no me conviene mucho. De hecho, el precio de las pipetas está mucho en relación con la confiabilidad. ¿Sí, Francisco? Teníamos a Francisco, pero no sé si se nos fue. Parece que se está reconectando, doctor. Sí. Bueno, entonces básicamente estos valores genéticos nos van a servir para poder compararlos, ¿no? Entonces, para poder comparar entre sementales o entre animales que voy a escoger. Y tengo que tomar mucho en cuenta la precisión, entonces eso es bien importante. Entonces, aquí tengo algunos, este es un catálogo de bovinos de carne de Hereford. Y tengo la puntuación en estrellitas para diferentes características. Tengo para facilidad de parto, crecimiento, comportamiento materno, rendimiento en canal. Sí, Francisco, ya te reconectaste. Mm, Bueno, vamos a ver si se conecta. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, aquí para algunas características de la conformación de los animales o de producción. Entonces, por ejemplo, el segundo renglón aquí en el cuadro gris, que es BW, es Beer Weight. Entonces, el peso al nacimiento. Y ACC es la confiabilidad. Y EPD es la diferencia esperada en la progenie, pero nada más que está en inglés. Entonces, por ejemplo, para Beer Weight tenemos 0.24, tenemos 3.1 y ponen como referencia el promedio. Y quiere decir que este está por encima del promedio. Y además está en el percentil, ¿no? Este está en el percentil 40. Está en el top 40. Entonces quiere decir que, bueno, más o menos es bueno. La confiabilidad, pues realmente es relativamente baja. Pero no es lo que tenemos, ¿no?
Entonces, ¿cómo voy a hacer mi programa de mejoramiento genético? Primero tenemos que definir qué es lo que tengo, qué es lo que quiero mejorar, hacia dónde quiero llevar a mis animales. Entonces, con esto debo de definir cuáles son mis objetivos de selección, cuáles son los criterios de selección, cómo los voy a seleccionar. Obtengo la medición y los registros de producción, incluyendo aquí la parte genética. Con esto voy a obtener las evaluaciones genéticas o los valores genéticos de los individuos. Se hace selección y volvemos a regresar al principio, ¿no? Es decir, tenemos que seguir viendo cada evaluación genética si queremos seguir con ese rumbo o no. No necesariamente siempre se va a hacer lo mismo. Los programas genéticos han ido cambiando a lo largo de la historia. Al inicio, por ejemplo, en bovinos lecheros solamente era producción de leche y conforme ha pasado el tiempo se ha incluido porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, conformación de la ubre, conformación de patas, fertilidad, durabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, segundo. Ok. Entonces, el modelo básico para hacer las evaluaciones genéticas se le conoce como modelo animal. Ese es el término que se utiliza entre genetistas. Se llama modelo animal porque es un modelo estadístico en donde no nada más se van a tomar los efectos ambientales, sino también se va a tomar el efecto del animal. Entonces, por eso se le conoce como modelo animal. El modelo animal puede incluir diferentes tipos de efectos ambientales, va a depender de la especie y de la característica que se va a evaluar. Y se puede incluir el efecto del animal o se puede incluir también el efecto de la madre o se puede incluir el efecto permanente del animal, etcétera, etcétera. Con esto vamos a obtener, con ese valor, con ese modelo animal, vamos a obtener los valores genéticos. En este caso estamos hablando de bovinos de leche. Entonces, en lugar de tener DPs, que es diferencia, o DEPs, perdón, que es diferencia espera en la progenie, en bovinos de leche los llaman HT, que es habilidad de transmisión estimada. Es lo mismo, es un valor genético, pero era lo que les comentaba, dependiendo de la especie, dependiendo de la raza, dependiendo de la asociación, le pueden poner diferentes valores, diferentes nombres a el valor genético de los animales. Entonces, no quiero que se aprendan que el término HT o DEP, sino quiero que entiendan que los dos son valores genéticos, solamente que uno se utiliza en bovinos de carne, otro en bovinos de leche, pero igual para otras especies le pueden poner otro nombre. Y viene aquí también la explicación de qué es esta habilidad de transmisión estimada y qué es el efecto promedio de una muestra de los genes de uno de los padres que pasa a la progenie. ¿Ok? Y bueno, aquí algunas otras definiciones y un ejemplo, que era lo que le estaba comentando, creo que era a Allison, de cómo se puede interpretar si lo queremos poner ya como valor para las crías. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un toro, un padre. El primer ejemplo, lo anterior que vimos, es para comparar entre individuos. Ahora vamos a ver cuál sería el valor de la cría. Entonces, si tenemos al padre, que tiene un valor genético de más 600, y tenemos a una madre que tiene un valor genético de más 150, bueno, de esos 600 solamente le va a pasar la mitad de su genética a la cría. Y de la madre solamente le va a pasar la mitad de su genética a la cría. Pónganse a pensar desde un punto de vista nada más en términos de cuál sería la estatura promedio de ustedes, ¿sí? De acuerdo a la estatura de sus papás. ¿Cómo se obtiene?
Sumo la estatura del papá, de la mamá, la divido entre 2 y con eso obtengo la estatura promedio esperada del hijo o de la hija. Obviamente se tendría que ajustar si es hombre o mujer, pero bueno, se supone que estos valores genéticos están ajustados por los efectos ambientales. Entonces, en este caso, tengo que poner la mitad del valor de cruza del padre, que es 600 entre 2, más la mitad del valor de cruza de la madre, que es 650 entre 2. Entonces, sumo estos dos, 375, sería el valor de cruza de la progenie. Es decir, yo espero, en este caso creo que debería ser un ejemplo de producción de leche, por los números. Yo espero que las hijas de este padre con esta madre, de este toro con esta vaca, produzcan 375 kilogramos más con respecto a toda la población, ¿sí? A la población base. ¿Ok? Eso es lo que yo esperaría. ¿Con qué confianza? Bueno, va a depender de la confiabilidad del padre y de la confiabilidad de la madre. ¿Ok? ¿Queda claro o tienen dudas? ¿Sí, Alison? No entendí. Nos dijo que existían dos cosas que era diferente para producción de vacas de leche a producción de vacas de carne. El nombre nada más. O sea, todo lo que estamos viendo aquí son valores genéticos de los animales que son obtenidos con un modelo animal. Pero depende de la especie, de la raza y todo, le ponen diferentes nombres a esos valores genéticos. Entonces, en bovinos de carnes le ponen el nombre de DEP, que significa diferencia esperada en la progenie. Así lo decidieron los ganaderos de carne, y así cuando encuentras catálogos de bovinos de carne, le ponen ese nombre al valor genético. En bovinos de leche, el mismo valor genético, pero para características de leche, le pusieron el nombre de habilidad de transmisión estimada, que es HTI. Pero Pero es lo mismo. es un valor genético obtenido de un modelo animal, exactamente. Yo lo que les comentaba era que dependiendo de la asociación o dependiendo de la producción, les pueden poner diferentes nombres. No quiero no quiera que se quede nada más con uno, o sea, puede cambiar. Creo que en la asociación Holstein también le pusieron otro nombre. Y en Brasil tiene otro nombre. Entonces, básicamente es lo mismo, es el valor genético a partir de un modelo animal. Entonces, ese modelo animal incluye efectos ambientales, efectos genéticos, y te sirve para evaluar la genética de los animales. ¿Ok? Eh, ok. LPI, en este caso, en bovinos lecheros, es un índice de selección igual. Ya habíamos visto índices de selección y de hecho tenían otros nombres. Aquí tiene el nombre del LPI, pero realmente es un índice de selección. Pero así lo van a encontrar en muchos libros, como LPI, que es un índice de selección que incluye varias características para producción de leche. Creo que, si no recuerdo mal, para los ejemplos que vimos de índices de selección, era... ¿cómo se llamaban estos? Tienen unos nombres diferentes, no eran LPI. Lo podemos buscar rápido. A ver. ¿Alguien recuerda cuál era el nombre de índice de selección que vimos de la... Eso lo Era... vimos en la ok. clase pasada, ¿no, Doc? ¿Mande? ¿Eso lo vimos en la clase pasada? Sí, ¿no? No, ya tiene. Cuando vimos índices de selección con el catálogo de la Holstein, era INVAC y era INES. Entonces, el INVAC era el índice de selección para vacas, el INES era el índice de selección para sementales. Pero bueno, aquí tiene otro nombre, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. ¿Qué es un índice de selección? ¿Quién me puede decir qué es un índice de selección? ¿Sí, Saúl? Es pues un compendio de características genéticas
de un Ajá. animal y nos ayuda a comparar entre diferentes animales de la población cuál es como el que tiene mejores características. Sí, exacto. Entonces, ya no voy a usar nada más una característica, sino voy a utilizar varias al mismo tiempo y me va a permitir a comparar a los animales tomando en cuenta todas esas características al mismo tiempo. Entonces voy a tener los valores genéticos individuales por fenotipo más el índice de selección que puede incluir varias características al mismo tiempo. Yo les recomiendo, si ustedes van a ser productores o van a dar asesoría a productores, utilizar más los índices de selección, porque la respuesta a la selección va a ser mucho más lenta, pero vas a evitar tener problemas a futuro. Es decir, si tú nada más tomas en cuenta producción de leche, pues tal vez aumentes producción de leche, pero puedes disminuir o afectar las características de tipo, disminuir grasa, disminuir proteína o disminuir fertilidad. Si tú utilizas un índice de selección, tomas en cuenta todas estas características al mismo tiempo y vas seleccionando todas al mismo tiempo. ¿Qué se utiliza para hacer los índices de selección y los valores genéticos? El pedigrí, los registros de los animales. Lo de los ajustes, se pueden hacer los ajustes, pero realmente el mismo modelo va a ajustar. Tengo que modificar esta diapositiva, es un poquito vieja. El mismo modelo estadístico va a ajustar los factores. Y tenemos que tener información de la progenie, es decir, debemos de tener, para poder yo evaluar a un toro o a una mamá, necesito tener también información de su progenie, si no, no voy a poder evaluar. Y este nada más es un resumen de cómo hacer la selección de los toros, que es un poco obvia, pero bueno, de todos modos lo repasamos, que sería, no nada más de toro, ¿no? En animales en general. Tendría que ponerlos en orden descendente de acuerdo a su valor genético, ¿sí? Su diferencia predecible es su valor genético y su precio, ¿no? Es decir, los ordeno de acuerdo a su valor genético y su precio. Entonces yo con esto voy a saber cuáles son los animales que puedo seleccionar, los que están en la parte superior y cuánto cuesta, ¿no? Cuánto me va a costar seleccionar esos animales. Aparte de esto, debemos de tomar en cuenta que no nada más debemos de utilizar uno o dos animales. Lo ideal es utilizar varios animales para poder fecundar a las vacas. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de usar? ¿Qué pasaría si nada más escojo un semental, al mejor semental, e insemino a todas las vacas? ¿Sí, Alison? Pues no tendríamos una precisión para saber la progenie. No. No, no podría pasar que el que sean todas, que no haya variabilidad en una segunda monta. Ok, Que tengan todas disminuiría la todas. variabilidad genética. Ajá. Exactamente. Entonces, disminuiría la variabilidad genética, sí. El proceso de consanguinidad no necesariamente, porque eso dependería si están relacionados o no. ¿Qué más, eh, ¿Qué más pasaría? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el tamaño efectivo de la población? A ver, Stephanie. Disminuiría. Ok, ¿y eso es bueno o malo? Malo, ¿no? Porque entonces ya tendríamos menos genes que, bueno, supongo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero que nos ayudarían a la producción, que Sí, son es decir, importantes. bajaría el tamaño efectivo de la población, por lo tanto bajaría la variabilidad genética, como decía Luis, y
Por lo tanto, al disminuir la variabilidad genética, también voy a disminuir la respuesta a la selección que yo pueda tener, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la respuesta a la selección? ¿De qué dependía? De que hubiera en la población animales con diferentes características para tú seleccionar de ese pequeño grupo qué es lo que quieres, ¿no? Por Sí, ejemplo, pero un poquito más específico, estoy refiriendo un poquito más a la fórmula de respuesta a la selección. ¿Sí, Natalia? Sí, de la heredabilidad, exacto. ¿Qué pasa con la heredabilidad, Natalia? ¿De qué depende la heredabilidad? Vamos a darle la oportunidad a Natalia, y si no, ahorita contestas tú, Stephanie. A ver, di, Stephanie, ¿te escuchamos? Sí, quería agregar que también, pues, o sea, podría ser, dependía mucho de del promedio de los padres por el diferencial de selección, ¿no? Entonces, si el promedio de la característica de los padres que estamos buscando es ya de por sí baja y disminuye más, la disminuimos más, entonces la respuesta a la selección se vería muy, muy afectada, ¿no? Sí, bueno, se supone que si tú estás escogiendo nada más una es porque es muy bueno, entonces el diferencial de selección, bueno, sí, el diferencial de selección debería ser alto, pero ese diferencial de selección lo tienes que multiplicar por la heredabilidad para obtener el cambio por selección. Entonces no importa qué tan alto sea el diferencial de selección, si la heredabilidad es igual a 0, entonces el cambio por selección es igual a 0. Ahora esa heredabilidad, ¿por qué puede ser alta o por qué puede ser baja? ¿De qué depende la heredabilidad? Dejo que Natalia responda, ¿no? Sí, a ver, vamos a darle oportunidad a Natalia a ver si puede responder. De la proporción que tiene la genética en una característica. O sea, sí, pero más específico. A ver, Stephanie, más específico. Puede ser lo que dijo Natalia, pero también depende mucho del medio ambiente, tanto temporal como permanente, y el grado Sí, de por ahí va, más o menos. A ver, fenotipo. sí, por ahí va, pero te falta algo. Fernanda Chimal. ¿No se refiere a la parte de consanguinidad, selección y el tipo de cruza? No. A ver, Luis Molina. la heredabilidad podría depender de la dominancia de los genes de los padres, ¿no? No. A ver, Saúl. De la Pues parte, sí, de la parte ambiental, pero ¿de qué más? depende de los efectos de aditividad y del modelo en general. O sea, Entonces, básicamente es lo que dice Valeria y lo que dice Saúl. Depende de los efectos aditivos, entonces es varianza aditiva dividida entre la varianza aditiva más la parte ambiental. Entonces, si yo disminuyo la variabilidad aditiva, disminuye la heredabilidad de la característica. Por lo tanto, si disminuye la heredabilidad de la característica,
al multiplicarla por el diferencial de selección, el cambio por selección también va a disminuir. Si aumento la variabilidad aditiva, la variabilidad que tengo de genes, aumento la heredabilidad de la característica con relación a su varianza fenotípica, que es varianza aditiva más varianza ambiental. Por lo tanto, también voy a aumentar la respuesta a la selección porque aumenta el cambio por selección al multiplicarlo por el diferencial. ¿Ok? Ok. ¿Sí, Luis? Doc, entonces como para resumir este pedacito dijo, para poder tener una buena heredabilidad necesitamos que la variabilidad aditiva y la variabilidad ambiental aumenten y así también aumenta el diferencial por selección. No, a ver, sería para aumentar el cambio por selección tengo varias opciones. Una es que aumente la variabilidad aditiva con relación a la variabilidad fenotípica. Entonces, para hacer esto, puedo aumentar la varianza aditiva o puedo disminuir la varianza ambiental. Si disminuye la varianza ambiental, que es el denominador, entonces la varianza aditiva, que es el numerador, va a tener un mayor peso. Entonces, con eso se aumenta la heredabilidad. Si aumento el diferencial de selección, también voy a aumentar el cambio por selección, obviamente. Pero entonces dependo de esos dos, ¿no? Nada más váyanse a sus apuntes para ver la fórmula de cambio por selección para que entendan bien de qué es lo que les estoy hablando. Ok. Entonces, este es un catálogo de bovinos de leche. Igual viene aquí cuántos atos han utilizado. Hertz ha utilizado en 113 atos. Cuántas hijas tiene. Número de lactaciones de esas hijas, la confiabilidad de este animal, o sea, este animal ya es un toro probado, ya con un 93% de confiabilidad, o sea, ya tiene una confiabilidad muy alta. Y luego viene en la parte derecha, más 1382, más 49, más 73. ¿Qué significa eso? Doc, ahí vuelve el ejemplo de que nos había dicho de la comparación, ¿no? Con la población modelo, Ajá, sí. el que vaca que ya se probó es en promedio 1382 kilogramos arriba del promedio. Eh, ¿Fat qué es? Fat es Grasa, peso, ¿no? Ah, grasa. grasa Leche, y proteína, proteína. proteína. Ajá. Ah, que es producto de leche. Ay, perdón. Pues sí, no es eso mismo que te está diciendo que esta vaca en promedio del modelo de muestra que te están dando aquí es superior en estas tres características, ¿no? Ok, sí, exactamente. ¿Y esos números qué son? Ah, pues es, ¿cómo que qué son? O sea, ¿qué Sí, representa? ajá. Mm, pues que el tú tener una vaca Pero esa es la de, interpretación. ajá, Eso tú me estás dando la interpretación. ¿Cuál sería o sea, qué es como tal ese valor? mm, A, a ver, le damos oportunidad a sí, Alison. sí, ¿Sería la diferencia esperada en la progenie? Sería, exactamente, sería la diferencia esperada en la progenie o el valor genético. O en este caso, como es bovinos de leche, no es diferencia esperada en la progenie, sino sería el HTE. Y de hecho, si se dan cuenta aquí, les ponen arriba el nombre de lo que están midiendo, que es GEBB, que es Expected Breeding Value, y la parte G es porque fue con una evaluación genómica. Es entonces el Genomic Expected Breeding Value. O sea, en otros términos, es la... espérenme un segundo.
Bueno, entonces les decía, entonces sí es el valor genético, y en este caso aquí el GEBB que viene arriba, nada más le está diciendo que es el valor genómico de lo que se calculó. Entonces estos son valores genéticos. Es lo que quiero que se les quede bien claro. Valores genéticos. ¿Sí? Esto se hizo un modelo animal, se valoran estos animales, estos son sus valores genéticos. ¿Ok? ¿Qué nombre le ponen a esos valores genéticos? Bueno, dependiendo. O sea, puede ser el DEP, puede ser HTE, puede ser EBB, el nombre que ustedes quieran. Yo prefiero que les digan valores genéticos porque así lo tenemos un poquito más homogéneo. Y de hecho en la parte de abajo vienen igual los GEBB, los valores genéticos, bueno en este caso son genómicos porque utilizaron los genotipos para características de conformación, ¿sí? Y si se fijan tiene una confiabilidad diferente porque obviamente se midió menos. Entonces nada más fue medida en 55 atos con 62 hijas. Y luego abajo vienen los valores genéticos para más características de conformación. ¿Ok? Entonces, ese valor genético o valor genómico viene del modelo animal y es lo que nos va a permitir comparar entre individuos. Ok, por último, este es el modelo que se utiliza más o menos para poder hacer un programa de mejoramiento genético. ¿Vale? Entonces, de hecho ya tenía una diapositiva un poquito mejor explicada. Yo creo que la voy a buscar y se las voy a pasar. Y luego la discutimos. Entonces, vamos a tener la población de bovinos o de animales de todo el país. Y de toda esa población de animales, vamos a hacer un grupo elite de animales. Ese grupo elite van a ser los animales que tienen la mejor genética para las hembras y la mejor genética para los machos. ¿Ok? De ahí se van a escoger cuáles son los mejores animales, los mejores machos, hacia la derecha. Es que creo que no se alcanza a ver el mouse. Y con eso vamos a hacer una población de toros para poder, o de sementales, para poder estar alimentando este grupo elite. ¿Ok? Entonces en la parte derecha está todo el grupo elite de animales que me van a estar dando la genética, o que yo voy a seleccionar que van a tener la mejor genética de toda la población. Y una vez que ya tengo seleccionada esa población elite, entonces utilizo el semen de esos toros para inseminar a las vacas de producciones que tienen registros productivos, que tienen buenas producciones, pero que están por encima de la población general, ¿sí? Este estrato se le llama estrato reproductor, ¿sí? O multiplicador. Es decir, tenemos un grupo elite con muy poquitos animales, reproduzco los genes de esos animales en los estratos multiplicadores, y esos estratos multiplicadores son los que me van a dar el pie de cría para la población otra vez de todo el país y para poder estar repoblando. Entonces, vamos a ponerlo en el contexto mexicano. Desgraciadamente, aquí nos falta mucha filosofía para poder manejar este tipo de sistema. Si estamos hablando de bovinos de leche, ¿cuál sería el grupo elite que estoy utilizando aquí en México? O la gran mayoría, más del 90% del grupo elite, ¿cuál sería? ¿Sí me da a entender? A ver, Stephanie. ¿Es Holstein? Ok, vamos a poner Holstein. Esa sería la raza. Pero ¿cuál es el grupo elite que tiene catálogos y que son animales superprobados, etcétera, etcétera? ¿Es una población de aquí de México? No, Normalmente, ¿con qué se inseminan a los animales aquí? con con esperma de extranjeros, ¿no? Exactamente, con esperma extranjero. Entonces, toda la parte derecha, donde tenemos a las vacas elite
y a los sementales elite, eso realmente no está en México, eso está en el extranjero. ¿Quiénes compran esas pipetas? Los ganaderos, vamos a suponer, de la asociación Holstein o de la asociación Cebú o de la asociación Cimental, compran esas pipetas y son ganaderos que realmente están aquí en el estrato multiplicador. ¿Sale? Nada más compran esas pipetas, inseminan a sus vacas y están en el estrato multiplicador. Son animales que cuestan mucho, sí, de todos modos tienen un alto valor porque son animales de registro que tienen buenas producciones. Y entonces ellos son los que le venden al resto de la población, ya sea el toro o la vaquilla, de alto valor genético. Pero si se fijan, la parte más importante de todo esto, que es tener la población base elite, por lo regular no está en el país. Y lo mismo pasa con otras especies. Lo mismo pasa en cerdos. Si tú te vas a ir a cerdos, ¿dónde está el grupo elite de animales? ¿Alguien tiene idea? En Dinamarca, bueno, te fuiste muy específica, pero sí, o sea, básicamente el grupo elite de animales lo tienen las empresas de genética de cerdos. Entonces, por ejemplo, PIC, ¿no? Que es una empresa que se dedica a vender cerdos. Entonces, ellos tienen sus grupos elite, ya sea en Estados Unidos, en Europa. ¿Y qué es lo que hacen aquí los productores de cerdos mexicanos? Pues simplemente le compran a esas empresas y los utilizan en el estrato multiplicador. ¿Ok? Entonces, nada más en el estrato multiplicador se reproduce esa genética y con eso se abastece el mercado nacional. ¿Qué sería lo ideal? ¿A qué es lo que se debe de tender? A tener nuestro propio grupo elite, nuestra propia población elite. En el caso de los bovinos, ya se está haciendo. En bovinos de leche, yo ya les mostré que sí hay una selección genética y genómica para hacer estos grupos. En bovinos de carne ya se está haciendo. Pero desgraciadamente en otras especies todavía estamos muy, 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 muy atrasados en esto. En cerdos dependemos totalmente del mercado extranjero. Eh, en aves, en pollos, dependemos totalmente del mercado extranjero. Y en otras especies ni siquiera grupos elitarios. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a borregos o nos vamos a cabras, ni siquiera está esta parte. O sea, ni siquiera está un programa de selección adecuado como para poder tener una estructura tan compleja como esta, ¿no? Igual, por ejemplo, si nos vamos a peces o a camarones, que hay mucha producción, hay mucha piscicultura en el Pacífico, toda la parte de selección a los grupos elite están en Europa y aquí se compran solamente en el estrato multiplicador. ¿Sí, Stephanie? Doctor, y en el caso de las especies donde no hay ni siquiera grupos elite y se quisiera hacer un programa para empezar una raza, una línea elite, qué tendrías que hacer y cuántos años más o menos se tardaría en ya estandarizarlo? Mira, en cuanto a tiempo, son programas, obviamente depende mucho de la especie y tarda mucho tiempo. O sea, un programa, si tú agarraras a los borregos y quisieras trabajar con borregos, yo calculo que al menos unos 20 años te tardarías en tener ya una estructura fuerte para poder decir, ok, tengo mi grupo elite de borregos, los reproduzco, los vendo, etcétera, etcétera. Entonces, más en tiempo sí se tarda mucho. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es todo lo que hemos visto en el curso. Todo, todo, todo. O sea, es tomar registros, ver qué características puedes mejorar, cuál es la heredabilidad, hacer el programa, hacer las evaluaciones genéticas, etcétera, etcétera, hasta poder llegar a esto. Y de hecho, por eso, el hecho de que no existe en México y de que sea tan complicado hacerlo, hace que el área laboral de la genética sea muy solicitado. O sea, si alguno de ustedes se quiere dedicar a la genética, créanme que van a tener trabajo seguro. Precisamente por esto, porque en México nos faltan todavía avanzar muchísimo en genética
Y como es complicado, nadie se mete. Y por ejemplo, si tú te metes a trabajar con borregos, pues al menos vas a tener trabajo por los próximos 20 años seguro trabajando con eso. ¿Sí, Paloma? Tengo una pregunta. En un país grande como México, ¿sí conviene tener nada más un grupo elite? Porque, bueno, aquí en México hay diferente tipo de climas, altitud, no sé, y tener como nada más un grupo para todo el país, no sé cómo Eh, se, funciona. se pueden tener varios, y de hecho eso pasa en algunos países. Yo lo llegué a ver, por ejemplo, en Europa, en donde hay más de una asociación para la misma raza y especie. Eh, no es recomendable porque si tú unificas a todos los ganaderos de todo el país para la misma raza y la misma especie, haces que se haga una asociación más poderosa, más fuerte, más consolidada, y tú puedes evaluar a los animales en todas las condiciones climáticas. Y obviamente la raza y la especie depende mucho del clima y de dónde se están desarrollando. O sea, si tú te vas a dedicar, por ejemplo, a bovinos de lecheros, vas a ver que la mayor parte de la producción de bovinos lecheros pues está en el centro del país y en el norte, en donde o tienen las condiciones adecuadas de clima o donde se pudieron adaptar las condiciones, ya sea con ventiladores, etcétera. Pero si te vas a producción de carne, pues la mayor parte va a estar en el norte, donde están todos los ganaderos, y difícilmente vas a encontrar en otros lados. Ya si te vas a animales, por ejemplo, de doble propósito, pues vas a encontrarlos casi todos en zonas donde no es tan factible tener nada más un solo propósito. Entonces, lo ideal es que sí se nada más sea una por especie y raza para hacerlo más fuerte. ¿Pueden ser más de una? Pues sí, sí pueden ser más de una, y tener diferentes evaluaciones. Pero por lo regular se trata de que sea una sola, es decir, si vamos a trabajar con la raza Rambouillet de borregos, pues tratas de unificar a todos los ganaderos productores de Rambouillet de borregos y hacer un programa en conjunto entre todos ellos. ¿Ok? Ok, gracias. Sale. ¿Más dudas, chicos? ¿Comentarios?